Amigos televidentes, Susan Elizabeth Castillo les saluda en esta ocasión en una entrevista especial en el día de hoy con Maite Peregrini. Hasta ahora la única que ella y su familia ha sido detenida o incriminada en este caso de Financial Pacific, y la oportunidad de esta entrevista es básicamente para conocer este famoso caso que ha ocupado de los titulares de los principales diarios de nuestro país. Pero lo cierto, Maite, es que mucha gente no tiene ese manejo de este tema, bolsa de valores, Financial Pacific, y quisiéramos básicamente que esta oportunidad se aprovechara para ilustrar un poco de esta historia o telenovela o película de terror, cual sea el adjetivo que vamos a usar. ¿Cómo estás, Maite? Bastante bien, gracias. ¿Ya contenta que estás en tu casa, con tu familia? Sí. Después de haber estado, ¿cuánto tiempo detenida? Primero estuve desde el 21 de noviembre del 2012 hasta el 19 de diciembre del 2012 en las celdas transitorias de San Miguelito. El 19 me pasan para la DIJ de Ancón hasta el 1 de marzo del 2013. El 2013 entro a la cárcel de mujeres y el 1 de junio del 2014 me vuelven y me traen para la DIJ de Ancón hasta el jueves que me trajeron a mi casa. 2 años y 2 meses. Y 2 meses estuviste detenida. Exactamente. ¿Cuántos años tiene Maite Peregrini? 34. 34 años, casada, con hijos. No, soltera. Soltera. ¿Quién era Maite Peregrini antes de entrar a trabajar a todo este emporio que se terminó, a la larga terminó en una pesadilla para ti? Cuéntanos, antes, ¿qué hacías? ¿Dónde trabajabas? Yo trabajaba casualmente en otra casa de valores antes. Esa casa de valores yo estaba buscando un poquito más crecer. ¿Qué hacías en esa casa? En back office también, era asistente de back office. ¿Qué es asistente de back office? Es como cuando vas al banco que hay la persona que te atiende, apenas tú entras, el ejecutivo de la cuenta. Yo era asistente del ejecutivo de la cuenta. ¿Y buscando un mejor salario? Buscando un mejor salario, me llaman de Financial Pacific casualmente y me dicen, no, tenemos un puesto para ti para ver si quieres venir a la entrevista. Yo voy a la entrevista, el mismo día me contratan. ¿Cuándo ocurrió esto? Eso fue en el 2008, creo, si no me equivoco, fue en el mes de febrero. ¿Con un mejor salario? ¿Cuánto te ofrecieron en Financial Pacific? 1.200 para empezar. 1.200, y anteriormente ganabas un poquito menos que eso. 900. Entraste entonces a Financial Pacific como asistente de back office. Exactamente. ¿Cuáles eran tus funciones básicas? De hecho, yo era la única back office, así que no se puede decir que era asistente de back office porque antes Financial Pacific no estaba estructurada como cuando ya yo estaba allá. Financial Pacific era simplemente la persona que llevaba la cuenta hacia Estados Unidos, y en Estados Unidos cada cuenta tenía el nombre del cliente. Cuando entro yo, ellos deciden que ya ellos no quieren las cuentas así, sino que quieren una Omnibus Account, que es una cuenta a nombre de Financial Pacific, y que todo el dinero de todos los clientes estén ahí. Ya no iba a estar segregada a nombre de Juan Perico Los Palotes, Juan Pérez, todo eso. Todo iba a estar a nombre de Financial Pacific. Al principio todo era normal, tu trabajo era normal. Todo era normal. ¿Cuánto tiempo fue normal? Como 6 meses nada más. 6 meses solamente. ¿Qué ocurrió después de esos 6 meses? Cuando ellos tienen acceso a todo el dinero de todos los clientes en una sola cuenta. ¿Cuántos clientes tenían? Casi unos 300 y pico. Cuando ellos tienen acceso al dinero de todos los clientes en una sola cuenta, ellos empiezan a hacer préstamos. Ay, que este cliente quiere comprar acciones, pero no tiene dinero. Bueno, préstale el dinero. Pero en realidad estás prestando dinero de otros clientes y cobrando interés a ese cliente, y no le estás pagando a los otros clientes, lo está agarrando la casa de valores. Entonces, eso ya es algo irregular. Eso lo empezaste a hacer al inicio. Ellos daban la orden de hacerlo y ellos eran los que decían a qué cliente se prestaba y a qué cliente no, y cuánto le cobrabas a cada cliente. Para que la gente entienda esto de la bolsa de valores, y que mucha gente habla que la bolsa de valores, ¿a qué se dedican básicamente las empresas que están dentro de la bolsa de valores como Financial Pacific? Compra y venta de acciones, bonos, notas estructuradas, acciones preferidas, básicamente es eso. Y luego que ya tú llevas estos 6 meses y que estabas haciendo este trabajo que me dices, estos fueron como los primeros indicios que te decían que algo estaba incorrecto. Yo le decía al oficial de cumplimiento que eso era algo que no era regular para una casa de valores. Ella decía, no, hay la aprobación de los ejecutivos, que era Iván y Wes. Luego empezó a invertir en Coasex. Coasex también era una actividad no autorizada para una casa de valores. De hecho, una casa de valores no puede ofrecer un producto bancario porque no tiene licencia bancaria. Coasex es un producto bancario.
todo autorizado por la oficial de cumplimiento y los ejecutivos. Empezaron también a distribuir tarjetas de débito, crédito, que no es algo... Porque no eran un banco. Exactamente. La superintendencia de banco fue a Financial Pacific y las tarjetas pararon. Todas estas instrucciones de quiénes venían. De Iván y Wes. Iván y Wes, ¿quiénes son? Los ejecutivos de la Casa de Valores. O sea, los jefes. Los jefes, los del dueños. alto rango de esto. Y las instrucciones venían directamente de ellos hacia ti, te llamaban, te las directamente explicaban. por correo electrónico, o llamaban, o venía a través del oficial de cumplimiento. Físicamente ellos se encontraban en la misma oficina. Sí, estaban en la misma oficina. Posteriormente estuvimos en pisos separados, ellos en el 16 y nosotros en el 13. ¿Dónde estaba ubicado o dónde está Financial Pacific? Bueno, estaba, porque creo que ya no está. En el banco BBVA, que ahora ya no es BBVA, creo que es el BAC, en Avenida Balboa. Luego de que empiezan a ocurrir estas cosas, Maite, ¿qué fue lo que te dijo? Aquí no me huele bien. Esto que me están mandando a hacer como que no es correcto. Cuando empezaron a hacer las transferencias con Casutay, yo ya venía lo de Quasex, había problemas ya con Quasex, y luego viene lo de Casutay, y luego viene lo de Financial Forex. Financial Forex fue el agua que derrumbó el vaso de agua. Financial Forex es una sociedad anónima, y como sociedad anónima no puede captar fondos de terceros sin licencia o sin una licencia de banco intermediario. Y ellos estaban utilizando una sociedad anónima como banco intermediario de otro banco en Belice que era Calle Bank. Al principio hicieron eso con Financial Pacific y luego lo cambiaron a la sociedad anónima. Hubo una denuncia de estafa de parte de Hidroenergía de Panamá hacia Financial Forex. Ahí entonces empezó mucho de los problemas que hubo. Ahí fue cuando yo me fui para Brasil y esa... Ya tú sentías, o sea, como trabajadora, tú dices, oye, me están mandando a hacer cosas que yo creo que están incorrectas. Yo le reclamaba, yo le decía, no pueden estar recibiendo dineros de terceros sin sustentación, no pueden estar enviando dineros de terceros sin sustentación. No, pero eso está aprobado por el oficial de cumplimiento. Claro, jerárquicamente yo estaba por debajo de todos ellos. Y si los de arriba decían que estaba bien, tú ejecutabas. Exactamente. ¿Eso fue en el 2000? Eso empezó, todo feamente, empezó en el 2011. 2011. Exacto. Entonces, al principio era solamente prestar dinero para compra de acciones, que está mal, pero no creaba un caos. Empezó a crear un caos cuando la gente no pagaba. ¿cuánto tiempo entonces duraste tú trabajando en Financial Pacific? Desde el 2008 hasta el 2012. Yo me fui en mayo del 2012. ¿En mayo de 2011 o 2012? 12. En el 2012 te fuiste. Exactamente. ¿Y por qué te fuiste? Casualmente lo que pasó con Financial Forex, ellos me hicieron estar un mes escondida porque supuestamente yo tenía orden de captura y resultó que yo nunca tuve un orden de captura. Vamos a hacer una pausa para este pedazo. Creo que ya hemos puesto en el tapete, amigos televidentes, qué es la bolsa de valores, qué hace una empresa como Financial Pacific, cómo llega Maite Peregrini a trabajar dentro de esta empresa y cómo poco a poco se fueron dando esos indicios, esas luces, algo anda mal. Al regresar, Maite Peregrini nos va a contar por qué ella sale de Panamá, se va a Brasil, y también ese episodio de que regresa, es detenida y toda esa historia. Nuestra primera pausa y en segundos estamos de regreso. Continuamos con más de esta entrevista especial con Maite Peregrini. Duraste prácticamente 4 años trabajando en Financial Pacific. Los primeros 6-7 meses fueron perfectos, así como los novios. Ya luego empezaron a salir un par de cosas, pero eran situaciones que podías manejar. Ya luego cuando vino lo pesado, es que Maite después de 4 años toma la decisión de no querer seguir trabajando. Cuéntame ese episodio. Luego que pasó la Financial Forex, que estuve todo un mes escondida, yo hablo con mi mamá y mi papá y yo le digo, no estoy cómoda, siempre he querido regresar a Brasil, siempre me ha gustado Brasil, yo me voy a regresar para Brasil y me fui en mayo para allá. El 24 de julio del 2012, Iván y Wes me creían penalmente por delito financiero. Vamos a entender una cosa aquí. Pasa esto con esta empresa y tú decides irte antes, ¿por qué? ¿Por qué tomas la decisión? ¿Renunciaste? ¿Te viniste a tu casa? Renuncié. ¿Por qué renunciaste?
porque tuve un mes escondida, un mes Ellos te decían, escondida. no vayas a la oficina. No vayas a la oficina, cambia de celular, no hagas nada, nosotros te llamamos. Prácticamente yo era una prófuga de la justicia sin haber hecho nada. Para entender un poco, estos jefes habían sido lo que te habían enviado a hacer todas estas cosas. Exactamente. Ya después que la torta estaba hecha, como decimos en buen panameño, entonces trataron como de manipularte por ser joven. Al principio no. Cuando yo estuve ese mes escondida, que estaba siguiendo las instrucciones de ellos, que no contestaba el teléfono, no iba a la oficina, era una luna de miel. Cuando ya yo tomo la decisión que ya yo no quiero estar aquí, a los 2 días de yo irme, a mí empezaron a amenazar a mi mamá, mandaron gente a la oficina de mi mamá, que porque yo no regresaba, que si yo hablaba, que si yo... Y yo en Brasil sin ningún problema, y mi mamá aquí tratando de manejar la situación. ¿Cuánto tiempo estuviste en Brasil? Desde mayo hasta noviembre que regreso. Y durante todos esos meses la información que te llegaba a Brasil era, están presionando a tu familia, cuéntanos. Sí, el 24 de julio nos enteramos que nos colocan una querella penal por delito financiero a mí, a mi mamá, a mi hermano, a mi papá y a otras personas más. ¿Esa querella penal por qué? ¿Se perdió algo? Según ellos decían, me estaban acusando de transferir ilícitamente 12 millones de dólares de la cuenta Financial Pacific a otras cuentas. Involucraron a mi familia, involucraron a mucha gente. Sin embargo, cuando hacen la querella penal, saltaron varios episodios. Hay algo en el Código Penal que dice que una querella por delito financiero no puede ser admitida si no tiene el reporte de la identidad que lo regula, en ese caso la Superintendencia de Mercado de Valores. Ese reporte no está, igual la Fiscalía lo aceptó. Además, lo presentan con una auditoría que no es forense, tampoco lo podía, igual lo aceptaron. En esa auditoría no muestran los cheques originales, simplemente copias de cheques. Y esas copias de cheques están firmadas por Iván Cler o Wes Valdez en su caso. Esas copias de cheques son los cheques que se que transfirían. Supuestamente yo transferí lícitamente. Y es fácil transferir 12 millones de dólares y yo a veces de mi cuenta de banca en línea. Se me es difícil porque te pregunta una serie de preguntas y respuestas privadas, entre comillas, que debes de tener. ¿Es fácil transferir 12 millones de dólares? No. Tú que manejas ese tema, No. estás en ese mundo. De hecho, si un cheque arriba de $5,000, ya el banco te está llamando, confirmando si tú lo firmaste, si el cheque es real, si hay que pagarlo, si no hay ningún problema. Imagínate un cheque de $500,000. ¿Tú tenías acceso a claves o a ese tipo de cosas? Yo sí tenía acceso a banca en línea, sin embargo no acceso a transferir, porque sí tenía firma y tengo que aceptarlo en el banco, pero era la firma tipo B, o sea que yo necesitaba firmarlo con otra persona, yo no podía transferirlo solito. Y todos los cheques estaban firmados por Iván Cler y Wes Valdez. Al principio ellos dijeron, no, que el cheque es falso. Yo, bueno, traigo un peritaje para el cheque. No, pensándolo bien, el cheque no, está bien, lo que está falsificado es la firma. Yo, bueno, hagamos un examen de... No, pensándolo bien, la firma sí es mía, es que usaste un tipcito mágico. Esa es la última versión que ellos utilizaron. ¿Dónde están esos 12 millones de dólares? 6.8 millones fueron encontrados en la cuenta de Casutay. Obviamente ya no hay dinero ahí. Lo desaparecieron. Exactamente, es un venezolano que casualmente está preso en Venezuela por falsificación de documentos y estafa. 4 millones, la auditoría no pudo decir si salió de la empresa o no salió, simplemente hay un hueco. Cuando yo declaro, es que ese dinero nunca salió, ese dinero está en la cuenta de J Investment, que fue prestado, y J Investment es de otro socio. Se prestó para tapar un hueco que ellos tenían. Ahí hay 10 millones ya. Ya hay 10 millones. ¿Y los otros 2? Hay 1 millón que se fue para Estados Unidos de otro cliente, que fue para comprar oro. Y hay como $250,000 que sí fueron transferidos a cuenta de mi familia y mío, que eran pagos de comisiones, y los otros eran transferencias de clientes. ¿Por qué usar esta patraña? Escuchándote a ti, esto es como una película de esas de Hollywood, donde podemos poner a Bruce Willis, a Robert De Niro y a grandes actores. Exacto. Quisieron incriminarte a ti, ¿por qué? Porque conocías mucha información de lo que hacían. Conocía mucha información, no estaba en Brasil y decidí no seguirles el juego. Supuestamente esos 12 millones escuchaba de que tú los tenías, de que tenías Sí, negocios. Eres millonaria entonces. Aparentemente Maite. soy millonaria y no me he dado cuenta. Dice que en ese entonces el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, dijo que a mi mamá le encontraron 8 millones en la cuenta. Yo lo solicité varias veces que nos informaran en qué cuenta estaba porque nunca nos enteramos.
Luego Wes Valdés dijo que me encontraron 5 millones en Brasil. También lo exhorté que me enseñara porque de verdad yo no tengo idea de dónde están esos 5 millones. Si los tengo, pues me gustaría saber para ir a retirarlo, claro está, ¿no? Ya después que ellos declaran esto, donde hacen señalamientos directos, hay tanto donde tu mamá, tanto donde Maite, pero hoy por hoy ya se ha demostrado dónde estaban distribuidos esos 12 millones. Siempre estuvo demostrado. O sea que al final mintieron. Siempre estuvo demostrado. En la auditoría que ellos presentaron, siempre estuvo demostrado. Lo que ellos quisieron es decir, no, lo tiene porque, claro, mucha gente no entiende los términos, no van a una fiscalía a leer el expediente, que el expediente es abierto para cualquier abogado que lo quiera leer. No ven, simplemente creen lo que dicen. En Panamá se guía mucho por el verbo decir, que siempre he dicho que el verbo decir conjugado es bochinche. La percepción, y la gente inventa un poco más de lo que hay. Como el telefonito roto. No sé si podemos decirlo porque son temas personales, pero ¿tú cuánto dinero manejas en tus cuentas? Mi cuenta la agarraron con $5. La de mi mamá creo que la agarraron con $1,000. La de mi hermano con $200. O sea, fue el manejo normal. La cuenta era para depositar el cheque a la quincena y ya. Cuando regresas de Brasil, yo voy a hacerle frente a esto y voy a demostrar con pruebas de que soy inocente. ¿Y te encuentras con qué al regresar de Brasil a Panamá? Cuando yo regreso de Brasil, yo consigo 2 cheques de Casutay para Iván Cler, porque Iván Cler en sus declaraciones dijo que él no tenía idea de lo que era. Iván Cler es uno de los grandes socios de Financial Pacific. Él en su entrevista dice, en su declaración dice, yo no tengo idea de lo que es Casutay, en mi vida lo he escuchado. Consigo 2 cheques de Casutay para Iván Cler y cuando entro a la fiscalía, yo, bueno, aquí está mi prueba de que ellos han mentido desde un principio. El fiscal llama a Iván Cler a declarar. Iván Cler le dice, lo que pasa es que él no se acordaba que en algún momento él había invertido en Casutay y que no se acordaba que había recibido $500,000. Bueno, como si fueran 10 centavos. Exactamente, y el fiscal le pareció una buena excusa, que definitivamente a cualquiera se le olvida que recibe $500,000. ¿Llegaste a Brasil inmediatamente fuiste tras las rejas o pasaron días rapidito? Desde el día 1 que yo llegué a la fiscalía voluntariamente, porque a mí no me capturaron, yo fui a entregarme voluntariamente, me mandaron para la DIJ de San Miguelito. ¿Y desde ahí entonces hasta ahora? Hasta ahora. Vamos a hacer otra pausa, la segunda, Maite. Al regresar queremos saber por qué entra Ricardo Martinelli en la película, el expresidente. El nombre de él se ha mencionado muchísimo. Se prestaron las anteriores autoridades para cometer un acto de injusticia hacia ti y hablar un poquito cómo esto afectó tu vida y cómo ahora le vas a hacer frente. Obviamente estás todavía detenida y estás cooperando con las autoridades. Hacemos una pausa, la segunda, y en minutos estamos de regreso. Estamos de vuelta ya en la parte final de esta entrevista especial con Maite Peregrini. ¿Ves? Básicamente contando un poco esta historia, porque es una historia muy larga. Luego que Maite llega a Panamá, acude personalmente, voluntariamente, ante las autoridades, inicia este suplicio de tu vida, que básicamente a tu juicio se da ¿por qué? Pienso yo que como ellos vieron que la superintendencia ya había entrado en la Casa de Valores a investigar varias otras cuestioncitas que habían por ahí, no solo un desfalco, para ellos les pareció muy fácil echar la culpa a una persona que ya no estaba, que no es la primera vez que lo hacen, de hecho es la segunda vez que lo hacen. Y me imaginé que, pienso yo que ellos nunca se imaginaron que yo regresara a Panamá a y que te ibas a defender. Exactamente. Eso que mencionas me da pie para preguntarte, ya en la superintendencia de bancos olía que algo extraño había. Sí, ya ellos habían ido a Financial. La de bancos y la de valores estaban desde marzo, desde el 2012. O sea, cuando la superintendencia de mercado de valores entra a Financial Pacific, yo ya estaba trabajando ahí. Vernon Ramos, ¿dónde trabajaba? Vernon Ramos trabajaba en la superintendencia de mercado de valores. Él era el encargado de la investigación que se le estaba llevando. Lo que yo he investigado y he leído y lo que han declarado los peritos en las últimas declaraciones que hubo en la Fiscalía 14, Vernon Ramos es el que mandó a intervenir a Financial Pacific. Vernon Ramos es el que mandó a hacer el reporte. Lamentablemente no lo pudo firmar porque desapareció. Cuando Vernon Ramos empieza a hacer esta investigación,
y hacer este reporte que no firma como me dices. ¿Cuándo? ¿En qué año empezó todo esto? La superintendencia entró a Financial Pacific en marzo del 2012. No estoy segura si fue Vernon Ramos o fue otras personas, pero desde marzo del 2012 ya estaba investigando Financial Pacific. ¿Él cuándo desaparece? 16 de noviembre. ¿De ese mismo año 2012? Del 2012. O sea, que ese mismo año que Vernon Ramos también entra a investigar y ve que hay movimientos extraños en esta empresa Financial Pacific, posterior a eso desaparece. Exactamente. ¿La única empresa a la que se estaba investigando era Financial Pacific o habían otras más dentro de la bolsa de valores? Desconozco si estaban investigando otras, porque eso no es algo que sale públicamente en los medios, sino ya en la página de la superintendencia. Sé de Financial Pacific porque yo trabajaba ahí y me contactaron cuando yo estaba en Brasil. ¿En algún momento tuviste contacto con Vernon Ramos? Sí, yo tuve contacto con Vernon Ramos y fui a declarar en la Fiscalía de Crimen Organizado y también lo comuniqué en la Fiscalía 3 en su debido momento. Él me llama por Skype unos días antes de yo regresar. ¿Estando tú en Brasil? Yo estando en Brasil, para cuestionarme sobre ciertas cuentas que él veía movimientos irregulares, que era casualidad de que eran las mismas que yo había reportado a la oficial de cumplimiento. ¿Vernon Ramos, a tu juicio, manejaba mucha información? Pienso que sí. ¿Información sensitiva? Pienso que sí. ¿Por qué desapareció? Una incógnita que me ha quedado. De hecho, cuando llegué a Panamá me preguntaron por él. Ahí fue que yo dije, yo no sabía que él estaba desaparecido. Pero si yo hablé con él hace 5 días. Más de 2 años que este panameño se lo tragó la tierra. Se lo tragó la tierra. ¿Qué piensas tú que pudo haber pasado? Como ser humano, Maite Peregrini. A veces yo pienso que de verdad la persona lo desaparecieron, lo mataron, pero no aparece ni cuerpo, no aparece nada. El reporte que llegó a levantar, porque había algo de borrador, ¿existe? ¿Dónde está? ¿Se extravió? ¿Se perdió? Hay un reporte que la superintendencia presentó y fue lo que utilizaron para querellar a Iván y a Wes en la Fiscalía 3, si no me equivoco, y la Fiscalía 3 lo archivó, dijo que no había ningún delito. Las autoridades debieran, a tu juicio, retomar este caso y saber dónde está Vernon Ramos, porque creo que al encontrarlo, y ojalá que esté con vida, porque es un papá y es un esposo, él va a poder dar muchas luces. Sí, la investigación todavía está abierta en crimen organizado y si no me equivoco estaba a cargo de Roberto Moreno. Primero estuvo a cargo de Daniel Murgas, luego de Roberto Moreno, y no sé si regresó a Daniel Murgas o sigue Roberto Moreno. Yo en un principio siempre dije, ustedes tienen que investigar Financial Pacific, Vernon Ramos y posteriormente el ataque de Gustavo Gordón, los tres estamos conectados. Pero las autoridades decían, no, son 3 cosas completamente diferentes, completamente aparte. Y Gustavo Gordón, para recordarle a los televidentes, fue el que fue baleado o acuchillado en frente a Financial Pacific. Casualmente 2 días antes que él tenía que presentarse en la fiscalía para declarar. ¿Cómo entra el nombre de Ricardo Martinelli en toda esta historia de Financial Pacific? ¿Por qué? El nombre de Ricardo Martinelli entra cuando yo voy a declarar y yo le digo, bueno, si vamos a hablar de las cosas que se ha hecho mal en esa casa de valores, hay demasiados delitos que investigar. Yo sé que cuando yo voy a declarar, yo tengo derecho a pedir que investiguen ciertas cosas. Ricardo Martinelli, hijo, tenía una cuenta llamada High Spirit que se utilizó para manipular petaquillas. Y yo lo declaré en ese entonces. No. ¿Tuviste contacto con él en algún momento, con el Sí, hijo del con el hijo, expresidente? sí. ¿Para qué te llamaba? Para Ricardo saber cómo Martinelli? estaba su cuenta, qué cuánto tenía, para pedir que pasara al trade para comprar o vender acciones. ¿Esa cuenta veces. manejaba mucho dinero? No una cantidad así enorme, pero sí era una cuenta que llegó a manejar casi hasta $2 millones. ¿El expresidente tuvo contacto en alguna ocasión en la parte de empresa, averiguando sus intereses, sus valores? ¿Cómo No, estaba? el expresidente estuvo, creo, si no me equivoco, unas 3 veces allá, pero porque iba a abrir un banco con Iván Cler, Wes Valdés, el hijo de él, Ories Veda y otros 2 socios más que no recuerdo. ¿Buena el nombre. relación del expresidente con los ejecutivos de Sí, Financial Pacific? muy buena relación. De hecho, los ejecutivos decían, ay, el presidente me llamó, el presidente dice que solamente habla con presidente. Era... Muchos millones de dólares, Maite, y básicamente que salían del PAN. ¿Llegaron a parar aquí? Ahí sí no te puedo decir. Hay una periodista que está haciendo una buena investigación sobre eso y ella ha investigado ciertas cosas como las 3 cuentas que el PAN depositaba y las 3 cuentas que fondearon los 12 millones que supuestamente yo me robé.
que cuando Wes Valdez sale en su entrevista, él dice que él tuvo que hipotecar todo su trabajo, todas sus cosas, y ella averigua de que hubo 3 cuentas, una de Multibank y 2 de Banco Universal, que dieron el dinero, y ese dinero siempre estuvo ahí, no viene de hipotecas. Estamos tratando para ver si son las mismas 3 cuentas que el PAN recibía. Al estar involucrado el expresidente Ricardo Martinelli, obviamente con su hijo, Ricardo Martinelli, ¿tú crees que esto fue lo que interfirió para que a ti no se te llevara un proceso como lo establece la ley? Porque he escuchado que te hacían declarar cosas y el manejo que se dio por parte del magistrado ahora, Ayu Prado, en ese entonces procurador. Sí. El 26 de diciembre del 2012, a las 5 de la tarde, me dice el capitán de la DIJ, tienes que ir a declarar. Yo a las 5 de la tarde, si la fiscalía está cerrada a esta hora. No sé, llegó la orden que hay que trasladarte a la fiscalía. Yo, bueno, me sacan a la fiscalía y en mitad de camino me dice, regresen para atrás. Cuando me regresen, yo, ¿qué pasó? No, la procuraduría te va a mandar un carro que no quieres que vayan al carro de la DIJ. Me pareció raro. Yo, bueno, no hay ningún problema. Cuando viene el chofer y la otra persona, dicen, no hay que llevar custodio. Le digo, no, yo no voy a salir de aquí sin un custodio de acá. No sabía para dónde me iba a llevar, completamente anormal esa historia. Cuando llegó a la fiscalía, estaba mi entonces abogado, el fiscal Frank Torres, que de hecho Frank Torres no podía ser el fiscal de mi caso. Nos enteramos ahora que él trabajaba para la Superintendencia de Mercado de Valores. O sea, que era algo que él no podía estar, no era ético. Mi abogado me explica, no, mira, que después de tus declaraciones que involucraste a Ricardo Martinelli, ellos quieren que tú te retrates y digas que no, que esa cuenta no es de él, que él no tiene nada que ver con Financial Pacific, que él en su vida ha pisado ahí. Y yo, pero ¿por qué yo tengo que mentir si es su cuenta? Me dice, no, es que él quiere hacer un acuerdo contigo para que tú declares eso, sueltan a tu familia, después te sueltan a ti. Yo, bueno, ya te es la libertad de mi familia. Yo le dije que estaba bien. Yo, ¿quién es el que está a cargo de esto? Le pregunto. Y me dice, esto lo estamos manejando con Ayu Prado y Salomón Chamá. Ayu Prado va a mandar las preguntas y aquí el señor Ricky Solís me manda por celular lo que tú le tienes que contestar. Fran Torres entraba y salía de la oficina. Yo, bueno, yo chateando ahí en la fiscalía y leyendo las respuestas. Así se dio esa... Así se dio. Escuchando todo esto, ya para concluir, porque el tiempo se va tan rápido, básicamente tú consideras que lo que te pasó a ti fue una injusticia y si la mano del expresidente Ricardo Martinelli pudo haber estado involucrada. Yo creo que a ellos se les olvidaron lo que ahora ellos están reclamando, la presunción de inocencia. A mí en todo momento se me trató como delincuente, de hecho él me dijo que yo era una delincuenta confesa, de que toda mi familia era una delincuenta. No me dejaron presentar mis pruebas. Cuando yo cambio de abogado, que entra Zulay Rodríguez en mi vida, ella solicita cierto tipo de pruebas. El 26 de marzo, se me olvidó ese, del 2013, yo tenía que ir a declarar. El 20 de marzo, 6 días antes, yo llamo a la oficina de Ayu Prado y yo le digo, yo tengo que ir el 26 a declarar. Si yo llego allá y no se me cumple lo que a mí se me prometió, yo voy a decir por qué yo me retraté. El 26 de marzo no me iban a declarar. Había un supuesto plan de fuga y después enseguida mandaron el expediente a juzgado. Zulay solicita pruebas, unas pruebas a mi favor, entra el juzgado dice que la solicitud de Zulay llegó después de los expedientes, después se demostró que no, el magistrado me autoriza mis pruebas y cuando el magistrado me autoriza mis pruebas en septiembre del 2013, la FORI presenta un amparo de garantía y dice, no puedo aceptar las pruebas de Pellegrini porque entonces dejo indefendible a los que la están querellando. Yo, pero cuando de acá un fiscal se pone del parte del tiene que buscar la verdad. O sea que no fue hasta octubre del 2014 que empezaron a hacer mis pruebas. Entonces, sí, hubo algo ahí, ¿por qué no me querían presentar mis pruebas? ¿Por qué no querían que yo dejara declarar? Muchas cosas que estuvo irregular. ¿Quiénes estuvieron detrás de esto? A tu juicio. Obviamente tengo que acusar el principal, que es Julio César Laforí, que era el fiscal del caso. ¿Quién le daba las órdenes? Sé que Ayu Prado estuvo involucrado, sé que Salomón Chamá estuvo involucrado, sé que Ricky Solís estuvo involucrado y sé que Martinelli estuvo involucrado. ¿Quiénes más estuvieron involucrados? No lo sé. Si tuvieras a Ricardo Martinelli aquí, donde estoy yo,
y ahorita que él está en una situación difícil, ¿qué le dirías? Lo que le he mandado a decir con todos, que recuerden que cuando yo llegué a Panamá, él me trató como una delincuente, dijo que yo era una delincuente confesa y no tenía derecho cuando solicité que me sacaran de la máxima, violó mi presunción de inocencia, o sea, dijo mentiras sobre mi familia, hizo lo que me hizo y ahora él está en una situación igual o peor que la mía. Y él está pidiendo, diciendo que es un perseguido político, que su presunción de inocencia, como siempre dije, el karma existe. Ahora él está viviendo un poquito lo que yo estuve viviendo y sigo viviendo porque yo no estoy libre, yo sigo detenida. Yo no puedo Vas a seguir salir. cooperando con las autoridades. Claro. Hay mucha más información que brindar. Sí. Y se está Sí. en este momento circulando y se va a dar a conocer. Exactamente, ya Zulay Rodríguez y Kevin Moncada Luna, que son mis abogaditos, digo yo, mis abogados, ellos están ya con todo eso. Esta semana ellos empiezan a atacar. Bueno, muchísimas gracias a Maite Peregrini. Creo que esta historia de Financial Pacific va a tener mucha más tela que cortar. Y obviamente ahora en este episodio, cuando ya Maite está aquí, en su casa, con su familia, sabemos que tienes más acceso también a documentos, van a ser aportados en este caso. Y ojalá que Bernan Ramos pueda aparecer. Sí. Creo que es una pieza fundamental de este rompecabezas y que las autoridades le pongan ojo a esa situación. Susan Elizabeth Castillo estuvo aquí desde la residencia de Maite Peregrini hoy en esta entrevista especial. Hasta pronto.